Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué crees más en un viejo estúpido que en un joven inteligente? Y la respuesta es muy sencilla, y es porque nuestra mente no evalúa las características, particularidades y profundidades que pueda tener cada persona, cada característica, cada sujeto, sino evalúa simples categorías. Un prejuicio no es una opinión fuerte, es un juicio previo ante determinada cosa. Es una conclusión tomada antes de un contacto con la realidad o antes de un contacto con las verdaderas consecuencias. Es una conclusión a la que llegas y a la que sientes incluso antes de que pase la situación, te encuentres con esa persona o experimentes dicha situación. Y un estereotipo no es una simple idea general u otra opinión fuerte, es una categoría. Es una plantilla mental que reduce determinadas características de determinadas personas en un grupito. Reduce individuos a rasgos supuestamente típicos de un grupo. En la psicología social clásica, Gordon Allport hizo un libro de la naturaleza de los prejuicios. En él define un prejuicio como una actitud anticipada, como una sensación previa hacia alguien basada en su pertenencia o en sus características que lo representan, basado en el grupo que de acuerdo a sus características este individuo y este sujeto debe pertenecer. Y no se trata netamente de información, se trata de categorización y se trata de anticipación ante determinado contacto con determinado individuo. Es ese típico momento en el que tú ves a alguien y ni lo conoces, pero ya sabes cómo es solo por cómo está vestido. Primero se clasifica y después se interpreta. Y un detalle relativamente peligroso cuando pasa esto es que uno deja de interactuar verdaderamente con las personas si no empieza a interactuar con ese sesgo previo, con ese prejuicio que tiene sobre ella. Desde la psicología cognitiva, desde hace mucho tiempo sabemos que poseemos heurísticos. ¿Qué es un heurístico? Pues es un atajo mental. Y esto lo explican distintos libros. Daniel Kahneman en Pensar rápido y pensar despacio nos habla de los atajos mentales, de esas señales superficiales que tomamos como características, como indicadores de que puedo interrumpir o puedo no necesitar pensar mucho sobre esta situación. Y esto sobre todo se presenta mucho, se hace mucho más evidente cuando estamos en diferentes situaciones en las que no tenemos ni tiempo, ni ganas, ni energía de pensar y evaluar e interactuar muy bien a profundidad con determinada persona. Simplemente queremos nada que medio entenderlo y medio interactuar y medio irse y ya y descansar. Y dentro de las tantas señales que podemos utilizar como para medir y como para clasificar y como para diferenciar y como para saber cómo interactuar con esa persona, una de ellas, de las más importantes, de las más evidentes, es la edad. Y volvemos a la pregunta inicial. Cuando vemos una persona con canas, aquí debe haber prudencia, aquí debe haber inteligencia, aquí debe haber sabidurías. Si tiene gafas, más aún. Si está vestido con un trajecito medio bonito y se para así derecho y tiene la voz gruesa y habla lento, debe ser un genio. Y entonces por otro lado pasa exactamente lo mismo al revés. Si es un chino, un joven, 20, 25 años, tendrá algún tatuaje, de pronto no usa gafas, de pronto tiene una chaqueta de cuero y el pelo peinado para atrás o el pelo largo, y tú dices, este chino es una locura, este weón. De todo menos inteligente. No quiere decir que sea incorrecto, pero no quiere decir que sea correcto. Es simplemente un proceso que es rápido, que es eficiente, que te ahorra mucho tiempo y que te ahorra mucha energía, pero no siempre es correcto. Y la forma más contundente de diferenciarlos, o mejor dicho, de sentirlos dentro de uno, estos prejuicios y estos estereotipos, es que un estereotipo es mucho más cognitivo, es mucho más pensado, es mucho más consciente que un prejuicio. Un prejuicio se siente. El estereotipo es la parte cognitiva, mental, racional, y el prejuicio es la etapa actitudinal, emocional y vívida. El estereotipo te dice, los jóvenes son irresponsables, los que tienen tatuajes y el pelo pintado y son como no hay que confiar mucho en ellos. El prejuicio siente la desconfianza, como que lo ves, como que tiene algo, de pronto no piensas racionalmente. Tiene el pelo pintado, tiene tatuajes, es una loca. No, pero lo sientes, ese es el prejuicio. Adicionalmente hay una teoría desarrollada por Henry Tafel de la identidad social, y es que muy básicamente definimos, determinamos, diferenciamos el mundo de acuerdo a ciertas características sociales. ¿Y esto qué significa? Básicamente dividimos el mundo entre nosotros y ellos. Y dentro de ese tanto nosotros y ellos que puede haber, no solo incluye características, digamos, socioeconómicas, también incluye características de género, por ejemplo. Ya no solo la edad empieza a ser relevante o una característica importante previo a la interpretación de cualquier cosa que pueda decir determinada persona con determinada edad, sino también empieza a pesar el género. Crees más en un hombre que habla con seguridad que una mujer que te muestra evidencia o datos. Ahora bien, he de decir que hay algo que tal vez podríamos entender como sentido común, y es una especie de cognición social. Es una especie de razonamiento común que debe ser compartido. Y adivina qué comportamiento, qué pensamiento social compartimos normalmente. Sí,
los estereotipos. Y como sociedad y como conjunto, como seres que interactuamos con otros seres, determinamos la calidad y la eficiencia de una persona en segundos. Susan Fiske, una investigadora muy importante de este tipo de características, lo determinaba o lo diferenciaba en dos competencias claras: en la competencia, en la capacidad de una persona y en la calidez de la misma. Y en instantes, por aprendizaje social vívido, por aprendizaje social inevitable, uno determina, uno clasifica instantáneamente en muy pocos segundos si una persona es capaz, si una persona es confiable, y qué tan confiable puede ser y qué tan capaz puede ser. Todo esto terriblemente permeado por el contexto en el que te encuentras. Es ese momento en el que de pronto ves a una persona y simplemente la ves, pero las personas con las que estás rodeada dicen: uff, ese se ve inteligente. Ah, claro, se ve inteligente. Sí, no. Entonces tiene traje, tiene buen peinado, tiene una corbata, está afeitado, se ve bonito, se bañó hoy, se ve decente. Uy, ese se ve como medio raro ese weón, no sé, es como feo. Y entonces este tiene un pantalón roto, tiene el pelo largo, crespo, parece que no se ha bañado. Entonces, bueno, todas esas cosas como que de alguna u otra manera empiezan a conformar ese conocimiento social común que tenemos. Y llega un punto en el que, independientemente de si la conozcas o no, independientemente de si interactúes o no, independientemente de si ese contexto social tenga la verdad o la razón o no, llega un punto en el que la simple estética se vuelve el argumento. Porque llega un punto en el que el prejuicio no necesita datos, sino necesita una sensación cálida y una coherencia interna. Y esa coherencia interna se va construyendo con el tiempo. Como vimos en el video de los sesgos, cada cosa, cada pensamiento que tenemos se refuerza con cada situación y con cada evidencia que tenemos. Si ya creías previamente que los jóvenes son unos irresponsables, que no se bañan y no se peinan, vas a ver un joven que parece despeinado, no se bañan y no se peinan. Cada joven que no concuerde con esa creencia, como que se va a ignorar, no hace parte de lo real y eso no existe. Y así es básicamente como se han sostenido todos los prejuicios y todos los estereotipos. Cuesta mucho cambiar de idea, cuesta mucho cambiar de decisión, cuesta mucho darse cuenta que podrían existir otras posibilidades dentro de nuestra cabeza, sobre todo si son contrarias a ella, porque creerse equivocado es bastante incómodo, es bastante desagradable. Y por lo tanto, cada prejuicio y cada estereotipo que tenemos se fortalece con el tiempo, con la mínima evidencia con la cual podamos fortalecerlo. Y existen prejuicios por la edad, existen prejuicios por el género, existen prejuicios por la clase social, existen prejuicios por la profesión, por a lo que se dedique, existen prejuicios por cómo habla, existen prejuicios por cómo se viste, existen prejuicios por la orientación política, existen prejuicios por la orientación sexual, existen prejuicios... Pueden existir prejuicios y son vívidos realmente demasiados prejuicios. Muchos son muy explícitos, muchos los compartimos y mencionamos, y muchos también son implícitos, como que no se dicen, pero de todas maneras uno tiene esa idea de esa persona en la cabeza. Y no necesariamente que pensemos racionalmente o con coherencia que determinada situación no contribuye o no se hace parte de determinado prejuicio que tenemos, significa que realmente lo creamos. O sea, uno puede decir que genuinamente no le importa si la gente que no parece bañada, no parece inteligente, pero realmente si no lo entiendes y si no lo sientes, no es cierto. Porque muchas asociaciones que nosotros las realizamos de manera automática, incluso cuando declaramos lo contrario. Puedes tú defender a capa y espada la igualdad y aún así reaccionar un poco más rápido, con un poco menos de confianza, con determinadas personas que tal vez no contribuyen o tal vez no se asemejan a lo que eres. Los prejuicios en su momento siempre tuvieron una función adaptativa, ¿no? Casi que todo lo que está en nuestra cabeza tiene una razón de ser a pesar de que aparentemente no lo parezca. Entre más clasificar a uno con más rapidez y con más facilidad determinadas características de determinadas personas, pues era mucho mejor convivir con esas personas y era mucho más cómodo y podías confiar y podías dormir en paz. Permitía tomar ciertas decisiones mucho más rápido, con mucha más confianza, con mucha más claridad, con una idea de beneficio mutuo, pero ahora, hoy en día, digamos que a pesar de que sigan funcionando, no necesariamente son más correctos que antes. Clasificar y diferenciar a la gente de la forma en la que normalmente la hacemos puede ser un poco injusto. Y pues la de siempre, el problema no es que uno categorice y prejuzgue a determinadas personas, a determinadas situaciones o a determinados contextos de una manera u otra. Lo peligroso es no darse cuenta de que uno lo hace. El problema es olvidar que uno está haciendo esa categorización constantemente. Y cuando el estereotipo se vuelve una verdad absoluta, pues bueno, ahí ya empezamos a tener pequeños problemas con la realidad. Como toda idea, como todo prejuicio, como todo pensamiento, como todo estereotipo, hay que someterlo a juicio.
hay que someterlo a preguntas, hay que someterlo a una evaluación, hay que someterlo a ver si puede ser verdad o no. Recordemos hacerlo con nosotros mismos y con las clasificaciones que están en nuestra cabeza. Y por difícil que sea, pues si en algún momento llega una tatuada con el pelo pintado, habrá que pensar que uno es una loca. Y la forma de debilitar todas estas categorías mentales que uno se hace cuando tiene estas determinadas interacciones con estas determinadas personas es simplemente interactuar más. La categoría se debilita cuando la categoría deja de ser la única fuente de información. Uno debe contactar internamente con estos sujetos y darse cuenta de que efectivamente pueden existir personas con tatuajes y con el pelo pintado que no están locas. Investigaciones desde autores como Alport o de psicología social e incluso algunos de antropología y sociología llegan a la conclusión de que entrar y exponerse prolongadamente durante un periodo de tiempo considerable en determinados contextos y grupos cambian la forma en la que nosotros nos pensamos ese contexto y ese grupo, y interactuar y contactar con ese contexto y ese grupo y darse cuenta de que puede ser diferente a la idea que nosotros teníamos previamente, básicamente destruye toda esa rigidez y toda esa dureza mental que teníamos previamente y nos hace más flexibles y nos ayuda a vivir mejor. No porque cambies de opinión mágicamente y estar ahí 2 o 3 minutos hablando con esta persona te vaya a cambiar la idea que tienes sobre el mundo, sino porque la vuelve más flexible, porque la categoría deja de ser la única fuente y la única base de información. De pronto, puede que te encuentres con el pensamiento extraño de uy, no todas las tatuadas con el pelo pintado están locas. De pronto, no todos los señores con traje que hablen así, que tengan canas y que tengan gafas y corbata son inteligentes. Uno debe permitirse encontrarse con contextos en los que pueda confrontarse y en los que pueda diferenciar todas las ideas previas que tiene. ¿Todo esto para qué? Para ampliar tu conocimiento, para ampliar nuestra cabeza, nuestro nivel de conciencia. Porque vivir mejor no implica dejar de clasificar todo lo que siempre hemos clasificado en donde siempre lo hemos clasificado. Implica recordar que clasificar no siempre es comprender. Un prejuicio es una conclusión adelantada. Un estereotipo es el molde que la sostiene. Funcionan porque simplifican, porque hacen más fácil vivir. Persisten porque se confirman a sí mismos, por cómo funciona la cabeza, por cómo funcionan los sesgos, por cómo funcionan los estereotipos. Y se debilitan cuando uno se enfrenta a esa realidad y se da cuenta de que es diferente. Y entonces 3 pequeñas ideas que podemos hacer previo a cualquier situación para desmontar o para ver si podemos creer o para ver si podemos dejar de clasificar todo lo que clasificamos en nuestra cabeza son estas. La primera es desacoplar a la persona de la idea. Si esta idea que me está diciendo esta persona me la dijera alguien con otro aspecto, ¿le creería? Si este mismo argumento me lo diera alguien más viejo o alguien más joven, ¿le creería? ¿Le dejaría de creer? ¿Le creería menos? Segundo, y de los más claros y evidentes. Hay datos, hay evidencia, hay cierto sentido, tiene razón, tiene una coherencia interna, a pesar de que no parezca que esta persona tuviera una coherencia interna en su cabeza. Y tercero, debemos practicar también la humildad cognitiva. Uno puede aceptar que está equivocado sin que eso lo destruya a uno por dentro y sin que eso implique una pérdida de orgullo o pérdida de poder. ¿Cuánto de lo que sabemos realmente lo aprendimos porque lo sabemos o porque nosotros estuvimos en esas contingencias, en esos espacios donde lo aprendimos genuinamente? ¿O simplemente vimos que alguien juzgaba algo y otro lo reforzaba y otro lo reforzaba y otro lo reforzaba y entonces por lo tanto yo tengo que reforzarlo también? En fin, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por llegar hasta acá, espero les haya gustado, dejan un like, recuerden suscribirse y espero estén muy bien. Gracias por ver.